En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús, estaban su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofas, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre, y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Palabra del Señor. Cuenta la tradición, la leyenda, que en el siglo XI, cuando los cristianos recuperaron Madrid de las garras de los musulmanes, paseando en torno a la muralla que estaba construida para defender la ciudad, se abrió una grieta en ella y apareció la imagen de María, la fiesta que hoy celebramos, María de la Almudena. Dice la tradición, dice la leyenda, que la habían escondido allí los cristianos. O algunos historiadores dicen que eso no es verdad, porque Madrid parece ser que fue construida por los musulmanes. Otros dicen que no, que si era romana e incluso podía haber sido anterior a los romanos. Independientemente de lo que ocurriera, lo cierto y la verdad es que María ocupa un corazón, un lugar importante, fundamental, en el corazón de los hombres, en especial de los españoles y de los madrileños. Y ocupa un lugar importante en nuestro corazón porque, como hemos escuchado en el Evangelio, el Señor nos entregó a nosotros para que María nos protegiera. Madre, ahí tienes a tus hijos. Después vendrá la otra parte: hijos, ahí tenéis a vuestra madre. Pero en primer lugar, María recibe ese encargo de Cristo de cuidarnos y protegernos. Y desde entonces María es consuelo de afligidos y pecadores, porque nos indica, en primer lugar, que Dios es un Dios misericordioso, que porque es rico en misericordia, cuando nos desviamos del camino que Él puso en nuestro corazón, el camino de la libertad, del amor, del bien, Él, que es misericordioso, tiende la mano para reconciliarnos. Y la palabra máxima, la prueba máxima de ese amor es Cristo, que se encarna sin dejar de ser Dios para redimirnos del pecado y de la muerte. Por lo tanto, lo primero que hoy debe nacer en nuestro corazón es un gracias. Gracias por el amor que Dios nos tiene. Gracias porque se preocupa de nosotros. Y María es testimonio y ejemplo, prueba de que Dios no quiere que a ninguno de sus hijos le falte el cariño y la protección de la Virgen María. Ella es como una muralla, como la protección que la madre da a sus hijos para que no enfermen o para que tengan una conciencia recta y de esa manera, distinguiendo el bien del mal, puedan ser verdaderamente libres. Por lo tanto, pidamos a María que nos proteja para que, como ella, hagamos siempre la voluntad de Dios, para que, como ella, creamos que la palabra que el Señor nos dice es la palabra que nos hace libres y que, por lo tanto, nos hace plenamente felices. Nos puede ocurrir, como en la parábola del hijo pródigo, que seamos como ese hijo pequeño y soberbio que piensa que fuera de la protección de la casa va a ser más libre y por lo tanto más feliz. Después la realidad se impone y ese hijo que se marchó y que malgastó los bienes del padre volvió porque no tenía con qué alimentarse. Pero volvió, y volvió porque tenía casa, y volvió porque había alguien que le esperaba, su Padre Dios, y volvió y recibió no la regañina de su padre, sino el abrazo amoroso de Dios que restituyó en él la dignidad que el pecado le había quitado. María nos enseña a confiar siempre en Dios. María nos enseña que no hay nada que pueda apartarnos del amor de Dios, que ni el dolor, ni la aflicción, ni siquiera el pecado, cuando uno es humilde, le aleja de Dios, porque Dios es ese Padre misericordioso que siempre espera la vuelta de sus hijos.
hijos que no se merecen la misericordia divina, es verdad, hijos ingratos que malgastamos la herencia que el Señor nos ha concedido, hijos que a veces no escuchamos a nuestra madre, que nos susurra al oído y nos dice: haz lo que Él te dice, sé obediente, no seas rebelde. Hijos, en definitiva, que llevados de su soberbia piensan que saben más que Dios y por eso abandonan su casa. Pero las puertas de la casa de Dios siempre están abiertas. Y María intercede por nosotros. María nos protege y nos cuida para que encontremos el camino de vuelta a nuestra casa, que es la casa del Padre. Por tanto, pidamos a la Virgen María que no se canse de nuestra soberbia, que no se canse de las veces que nosotros nos hemos ido donde no debíamos, que nosotros, en lugar de amar a Dios, lo que hemos hecho ha sido recorrer otros caminos que creíamos que nos llevarían a la libertad, a la felicidad, pero que no es así. Solo Dios basta, solo Dios llena, solo Dios es aquel que desea lo mejor para nosotros, porque es nuestro Padre. Y María supo muy bien ser siempre fiel a Dios, porque sus padres, San Joaquín y Santa Ana, le habían enseñado que solo en Dios puede uno poner su esperanza, que cuando uno pone su esperanza de los bienes materiales o en las demás criaturas, al final se da cuenta de que esa esperanza es vana. Cuando uno pone su esperanza en Dios, aunque no comprendemos los planes de Dios, aunque en muchas ocasiones tenemos que aceptar el misterio de no saber por qué Dios permite ciertos acontecimientos, al final encontramos y nos damos cuenta de que aquel que pone su esperanza en Dios encuentra la felicidad y la alegría que tanto busca. Pidamos a la Virgen María que nos proteja y que nos enseñe el camino que nos lleva a la felicidad y a la salvación, que no es otro que la fidelidad, el abandono y la confianza absoluta en Dios nuestro Señor, que no quiere la muerte del pecador, sino que nos convirtamos y vivamos. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie.